¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro videocurso Audio Profesional, Diseño y Alineamiento de Sistemas de Sonido. Y pues en esta ocasión comenzamos una nueva serie de videos cuyo eje principal es el análisis espectral para la medición y ajuste de sistemas, y partiendo principalmente de los fundamentos básicos como lo son las series de Fourier. La mayoría de las personas que trabajamos en la industria del sonido profesional es porque nos gusta la música, no necesariamente las leyes físicas y matemáticas que rigen este maravilloso mundo. Sin embargo, las matemáticas son inherentes a este campo de trabajo y de vital importancia para entender los conceptos y parámetros de medición de las diferentes herramientas que utilicemos para la medición y ajuste de nuestros sistemas. Por lo tanto, independientemente de la herramienta que utilicemos, ya sea en software o en hardware, los fundamentos son los mismos. Y bien amigos, comenzamos por hacernos la pregunta del millón. ¿Para qué medimos? Y la premisa más importante en cualquier rama de la ciencia es que la fuerza sin control es fuerza inútil. Por lo tanto, si trasladamos este concepto a nuestra área de interés, que es el sonido profesional, medimos nuestros sistemas para controlar la interacción entre altavoces y así poder garantizar la correcta dispersión espectral y de nivel. Y a continuación vamos a definir el concepto de una serie de Fourier como una serie infinita que converge puntualmente a una función periódica y continua a trozos. Las series de Fourier constituyen la herramienta matemática básica del análisis de Fourier, empleado para analizar funciones periódicas a través de la descomposición de dicha función en una suma infinita de funciones senoidales más simples. Es una aplicación usada en muchas ramas de la ingeniería, además de ser una herramienta sumamente útil en la teoría matemática abstracta. Áreas de aplicación incluyen análisis vibratorio, acústica, óptica, procesamiento de imágenes y señales y compresión de datos. En ingeniería, para el caso de los sistemas de telecomunicaciones y a través del uso de los componentes espectrales de frecuencia de una señal dada, se puede optimizar el diseño de un sistema para la señal portadora del mismo. Nos referimos a los analizadores FFT que utilizaremos más adelante. De forma general, una serie de Fourier se representa por una sumatoria infinita de funciones seno y coseno, donde A0, AN y BN se denominan los coeficientes de Fourier. Y en términos muy simples, las series de Fourier es como un licuado de verduras al que le vamos a extraer todos sus ingredientes. Por lo tanto, aplicando este concepto a nuestra área de interés, las series de Fourier es el método por el cual podemos extraer cada uno de los componentes frecuenciales de nuestra señal de audio. Justo como lo podemos ver en la siguiente imagen, en donde podemos apreciar una forma de onda combinada, así como sus respectivos componentes individuales. Sin embargo, esta gráfica la veremos más adelante cuando entremos a las transformadas de Fourier. Por ahora solamente introducimos el concepto. Y bien amigos, así terminamos este primer capítulo de Introducción al Análisis Espectral. Ya en el siguiente capítulo haremos unos ejemplos de series de Fourier para que quede bien ejemplificado este concepto. Y por supuesto, esperando como siempre que sea de su total agrado, y no se olviden dejarme sus comentarios, así como compartir este video, ya que eso me ayudará bastante a mejorar. Hasta la próxima.